Muy buenas tardes, saludamos a toda la audiencia de Radio Fórmula y a las y los seguidores de las diferentes plataformas de redes sociales. Este es su programa La Hora del Campo en Radio Fórmula. Soy su servidor Hugo Rangel, aquí está en cabina Tarsila Zárate. Tarsila, buenos días, buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes, Hugo. Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes cómo han estado? Pues cerrando la semana con menos actividad como siempre. Y Tonatiu Quiñones aquí también del equipazo de La Hora del Campo. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Tercilla. Buenas Hola, tardes, Pedro. Hola, ¿cómo están? Y Pedro, hola a todos, ¿cómo Sonia, van? a todos. Pues miren, vamos a conversar, el tema de hoy es en la hora del campo, vamos a conversar con el ingeniero Andrés Canales. Andrés Canales es el presidente del Consejo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco. Él en unos segundos más o minutos más se une aquí a la cabina. Es un tema muy importante, súper importante, el panorama del campo, este sector tan importante en las actividades económicas, sociales, laborales, productivas de su gente, de la gente del país, en esa actividad tan importante que es el sector agroalimentario. Así que es el tema que vamos a desarrollar. Pero antes de iniciarlo, vamos a abrir el canal de la comunicación y para ello les proporciono, por favor, tome nota, los números telefónicos aquí del WhatsApp por si desean hacer algún comentario y es el 33 21 83 71 99. Lo repito, es el 33 21 83 71 99. Decirles a ustedes también que a través de las redes, en la cuenta del Face de Agro 21, Agro 21, ahí lo pueden encontrar, estamos transmitiendo en vivo este programa y también en la plataforma, en la cuenta de Radio Fórmula Jalisco, pues ahí está el audio de este programa y también los pueden escuchar en agro21.net, que es el portal. Así que pues ya estamos iniciando el programa, así que bueno, pues es un tema, como les digo, el panorama del sector. Estamos en espera de que se sume aquí a la plática el ingeniero Andrés Canales, pero mientras tanto, Tarsila, ¿Lo que tú vamos eres, presentando? lo vamos presentando, pero antes de eso, ¿qué te parece que tú estás, además de que eres un gran eh, patrocinador, promotor del sector a través de esas actividades tan importantes, fundamentales para el desarrollo, que es el financiamiento, y en eso estás, tienes tantos años en esto? ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu apreciación del momento, del sector, del campo, no únicamente de Jalisco, sino del país como tal? Difícil, muy complicado. Viene llegando nuestro Ujú, invitado, ujú, pero yo diría que particularmente el año pasado, sobre todo por temas climáticos, el campo se ha complicado. ujú. Aunado a todo este tema de los precios por el tipo de cambio, que Ajá. también, que también se ha complicado, ¿no? Sí, tipo Eh, de cambio, clima, entorno, clima, ¿qué es lo que clima, tú aprecias que es lo que de alguna manera en tu larga trayectoria del sector aprecias, ¿no? De sí, aunado a problemático. todos los temas que hemos platicado del retiro del apoyo del gobierno, ¿no? Sí, Retiro, de cerrar alguna instituciones también. parcial, yo diría, o sea, no son los mismos programas de algunos años en cuanto a montos y diversidad de programas, pero efectivamente, pues es necesario así, pues es el sacrificio fiscal de una nación, Claro, ¿verdad? Sí, claro, exacto, claro, sobre todo que el campo, luego yo me cuestiono, ¿no? sí, ¿Por qué si es tan importante que los humanos comamos? La sí. parte primaria sigue siendo un tema muy, muy pendiente. Ujú. Bienvenido, Andrés Canales, Muchas gracias. Leaño, Muchas a gracias. tu espacio, La Hora del Campo en Radio Fórmula, en el 88, S- Sí, 790 de AM. 790. ¿Qué Es, pasó, Tarsila? Todavía no lo llevas en tu corazón tatuado. todavía no Sí, se me fue. sí, Puede pasar. sí. Bienvenido, Andrés. Con tu Muchas amplia gracias. trayectoria en el sector agropecuario, estuve leyendo un poco de tu biografía. Desde niño, como creo que todos los que estamos en el sector agropecuario, tenemos que vivirlo ahí sí, tatuarlo, Claro, casi, casi, mamarlo para estar en este sector, así de es. mucha energía, eh, de mucha pasión, sobre todo, ¿no? Quien No, pues estamos en realmente, enamoramiento, ¿no? realmente es todo, ¿no? La verdad es que es un sector que, bueno, tiene muchas virtudes, pero principalmente producir alimentos creo que es una de las actividades más loables, ¿no? De la humanidad. Y podemos hacer todo menos dejar de comer. Entonces, ahí la importancia de este sector. Y sí, afortunadamente he tenido
pues una herencia también familiar de amor al campo y de respeto y de pues tratar de trabajar en pro de los demás, que bueno, ahora andamos en estos neceseres de la presidencia del Consejo Agropecuario de Jalisco y pues muy contento y con muchos retos. ¿no? Sí, pues sí, efectivamente, gran trayectoria, Andrés, la tuya. Hoy, justamente como lo señalas, pues encabezas todo un sector a través de la integración de grandes organizaciones de productores. Es una institución que ha dado mucho, tú le has dado mucho, le Muchas has gracias. impreso un sello incansable y en ese sentido esta labor, porque además eres un gran comunicador, quien no conoce a Andrés Canales con su gran programa Tierra Fértil en la Muchas gracias. televisión, en la revista, pero platícanos de este compromiso que tienes ya el consejo. ¿Qué es el consejo? ¿Qué haces en el consejo? ¿Cuáles las Sí. tareas, Andrés? Pues Hugo, gracias. Hemos sido compañeros de muchas batallas y bueno, por supuesto que la vida te va llevando, ¿no? A estos oportunidades y ahora toca pues aportar a un sector que tanto me ha aportado en lo personal, en lo profesional, en muchos aspectos, en el ámbito familiar también. La verdad es que en el campo se desarrollan virtudes que en otras áreas no tanto, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucho que ofrecer y pues contento. Hugo, tú conoces muy bien la historia de nuestro consejo, fuiste fundador desde hace muchos años de esta organización, que es pues esta organización, esta institución que representa a los productores, a la agroindustria, a todo lo que compone al sector agroalimentario de Jalisco y bueno, pues la verdad es que es una gran responsabilidad y pues muy contento en esta nueva etapa, tú sabes cómo ha venido la historia del consejo y bueno, recientemente hace aproximadamente 4 años, 3 años y medio decidimos eh, eh, los principales actores del sector reunirnos para impulsar nuevamente al consejo con nuevos estatutos, con una nueva estructura, con una visión más ad hoc a las circunstancias que estamos viviendo. Ahorita platicaban de muchos temas que están impactando al sector, pero no puedo dejar de comentar sobre el tema de la globalización. Es un campo globalizado. Nosotros somos proveedores de alimentos de los mercados más importantes del mundo. Y bueno, pues estamos en eso, ¿no? Las cosas que suceden fuera del país, en otros países, como los conflictos que hay ahorita entre Ucrania y Rusia, etcétera, pues nos impactan directamente y ya es un campo pues moderno, es un campo que tiene muchos matices. Obviamente no podemos dejar de comentar el tema de la recesión, ¿no? Que existe, también hay un campo pobre, que eso es lo que tenemos que impulsar, trabajar con todas las cadenas productivas, en pro también de esas personas que todos los días en la mañana se levantan heroicamente a hacer sus labores, ¿no? Y cómo está compuesto en las cadenas productivas. Entonces, pues contento, la verdad es que ha tomado mucha fuerza el Consejo desde que empezamos con esta nueva etapa, primero con César Silva y ahora pues con la oportunidad que me brindan a mí, pues seguimos creciendo, Hugo, y eso significa que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Ujú. Tenemos un consejo sólido, es una reedición del Consejo Agropecuario de Jalisco y bueno, obviamente tiene su proceso de madurez como organismo pues en ese sentido tenemos muchos retos todavía, Hugo, pero creo que en términos generales vamos muy bien Ujú. y bueno, para este año, recientemente acabo de tener pues otra vez el honor de ser único candidato y vamos a tomar la reelección un año más. Y Ujú. bueno, tenemos objetivos muy claros de continuar con la institucionalización. Obviamente el tema financiero de la operación del Consejo es un gran reto y seguir construyendo una estructura ejecutiva que dé soporte a la agenda tan amplia que se ha generado ya, ¿no? Con Ujú. tantos sectores representados en el Consejo. Ujú. Tarsila, ¿alguna pregunta? Si no, Eh, nos quedan 2 minutos, ok, pero mire, yo pues nada más quisiera, Andrés, Hugo, comentarle a nuestro auditorio que eres de profesión ingeniero agrónomo zootecnista Así es, por la Universidad Autónoma de Guadalajara. así es. Tienes también tu formación empresarial y de estudio en el IPADE, Sí, una especialidad, sí, ¿no? Has
platica por ahí un artículo del Financiero, ¿no? Que junto con tu padre y tu tío desarrollaron un clúster agropecuario en Tecomán, ¿no? Productores de fruta, de limón y coco, Sí, ¿no? principalmente ellos. A mí me tocó ser una generación después, ¿no? Pero Bien. y ahí viene el amor al campo. Así es. Y llegas en el 2022 al Consejo Nacional Agropecuario. Nos vamos a ir al Consejo. a Agropecuario del Estado de Jalisco Ujú. y nos vamos a ir a corte y Sí. seguiremos porque te planteas Sí. 6 ejes importantísimos en Sí. esta gestión. Así es. ¿no? Sí, Entonces, que seguramente los vamos a desarrollar en el siguiente segmento. Ahí espacio. una hora es muy poco tiempo para todo lo que se puede hablar del campo. Así que nos vamos a corte en la hora del campo aquí en Radio Fórmula. Bien, pues ya estamos de nueva cuenta en este su programa La Hora del Campo. Estamos conversando con el ingeniero Andrés Canales Leaño, él es el presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco. Antes de cederte y de continuar la plática, Tarsila, déjenme darles un mensaje. Hace 8 días estuvimos aquí en la participación de dirigentes de la empresa Greenhow y hicieron una promoción de unos premios. Queremos felicitar el mensaje a Alberto Flores Hernández por parte de comercializadora Greenhow por ser el ganador de la dinámica Embárcate con Greenhow, que fue lo que se estuvo promoviendo hace 8 días. Así que, bueno, enhorabuena, es los resultados de un bonito trabajo campirano. Te cedo la pregunta que le estabas haciendo a Andrés. Sí, Andrés, Sí. te decía que cuando llegas al Consejo Agropecuario del Estado de Jalisco te planteas 6 ejes, ¿no? Y hace rato comentabas que efectivamente esos heroicos trabajadores del campo que se levantan todos los días a las 5 de la mañana, ¿no? Y que para ti es bien importante el tema humano, el tema de capacitación y considerar a la mano de obra del campo, ¿no? Así Es algo que siempre con lo que has vivido y que te has mantenido en esta línea de tu desarrollo profesional, en estar involucrando a las comunidades y a los trabajadores en este desarrollo del campo. Así Y es. decías que planteabas 6 ejes y uno de los ejes precisamente habla de la vinculación de este consejo con la parte privada y la parte pública, no tanto Así es. nacional como, no solo nacional, sino también internacional. ¿Qué tanto has avanzado en esos ejes que te planteaste? ¿Cómo evalúas este año en el que has estado en el Consejo Agropecuario, sobre todo con la problemática que vive el campo hoy en día, Así ¿no? es. Primero déjame decirte que esos ejes los trabajamos en grupo. Es un trabajo colaborativo en donde pues, las 34 vicepresidencias que tenemos representadas en el sector, en el consejo, y la mayoría encabezadas por líderes de las organizaciones de productores, de asociación de productores y exportadores de berries, de aguacate, de huevo, etcétera, ¿no? Todo lo que compone el sector agroalimentario. Y hicimos un trabajo con una empresa que nos ayudó, una metodología muy importante, es London Consulting. Aprovecho para darles las gracias porque fue un trabajo de voluntariado, donde ellos se suman al esfuerzo que hicimos. Y en esta planeación llegamos a ubicar los 6 ejes que impactan de manera transversal en todos los subsectores. Entonces, bueno, obviamente este tema no es un tema que salió de una idea de una sola persona, sino de las necesidades reales del sector a través de un proceso. Estuvimos 3 meses trabajando, invirtiendo muchas horas para poder llegar a ubicar que estos 6 ejes son los que impactan directamente a todo el sector, ¿no? Entonces, empezamos con el tema del tema laboral, como lo estamos platicando. Bueno, ahí pues enfrentamos muchos retos en materia laboral. Hay una falta de mano de obra no nomás en Jalisco, en todo el mundo y en México, ¿no? Y no nomás para nuestro sector, sino para todas las industrias. Entonces, pues actualmente ya competimos con otras industrias por la mano de obra, por ejemplo, el turismo en las regiones de la costa, o sea, ha absorbido muchos empleos, qué bueno, pero pues tenemos que emplear la tecnología hacia el sector, generar empleos mejor remunerados, capacitar a la gente para que tenga esa cualidad de poder tener empleos mejor remunerados y pues a través de la tecnología hacer más con menos, ¿no? Me refiero no nomás al insumo humano o no sé si está correcto decir insumo, más bien a
a los recursos humanos, Bueno, sí, claro. pero también a los recursos naturales y también al recurso económico. El reto a futuro es ese, ¿no? Tenemos que producir más con menos espacio, menos recursos naturales, menos agua, y menos mano de obra, pues porque así está, esa es la realidad que tenemos actualmente. Ujú. Y en Sí. esta vinculación que de esos ejes que bien nos aclaras que es un trabajo no solo de una persona, sino de un grupo colaborativo a través de esta empresa que también de manera altruista se sumó al planteamiento de estos ejes, la vinculación de la academia con el campo, ¿cómo? Importantísimo. Bueno, pues esa es una de mis pasiones. La verdad es que es una de las herencias familiares que también he tenido. Nosotros en la Autónoma de Guadalajara, pues uno de los modos de financiamiento en aquel entonces de la universidad fue el campo y precisamente Tecomán, ¿no? Entonces, bueno, este, la transferencia académica o la vinculación académica es importantísima. Y en la universidad pues se han generado varios proyectos y uno de esos fue precisamente Tecomán, donde la academia fue al lugar en sitio. Ahí se fundó una escuela técnica principalmente y luego ya con licenciaturas, en donde el Instituto Tecnológico de Tecomán, en donde se comprobó también una teoría de que a veces las familias, los componentes del campo se vienen a estudiar a las ciudades, muchas veces se pierde la vocación, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese ejercicio de llevar las academias o las escuelas al campo, pues ha sido sumamente interesante. Y luego, el tema de la transferencia de tecnología, hay muchísima investigación en México, tanto oficial como privada, pública como privada, y el reto es la transferencia de tecnología al sector. Es un tema, es un talón de Aquiles en todo el mundo, en todos los países. Es muy costosa la transferencia de tecnología, muy complicada, porque depende de el nivel cultural, de las regiones, la idiosincrasia de cada pueblo, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que en México, pues es algo que tenemos que seguir trabajando y precisamente en organismos como el Consejo, pues es una herramienta, es un instrumento esta institución para poder tener ese trabajo colaborativo con las universidades. Tenemos una vicepresidencia académica, está la UDG, está la UP, el ITESO, el IPADE, está la Autónoma. Hay de manera colaborativa mucha sinergia, o por supuesto el Instituto Tecnológico de Tlajomulco de Zúñiga, muchos que han participado, ¿no? Y bueno, estamos buscando fortalecer esa relación para vincularlos con el sector y ubicar las necesidades de capacitación de cada sector, ¿no? Y han salido cosas muy padres, hemos generado diplomados y maestrías. Tenemos un diplomado en técnico tequilero y posteriormente se hizo una maestría pues ahora ya es maestro tequilero, ¿no? Entonces, eso ha sido un trabajo que se hizo con el CRT, con la Cámara de la Industria Tequilera y con las empresas, ubicando un eslabón de la cadena productiva del tequila donde había una necesidad de capacitar gente. El maestro tequilero en la historia era muy empírico, ¿no? Y unos eran químicos, pero otros nomás Sí. empíricos. Y era una tradición, era una profesión Generacional, inclusive. generacional, exactamente. Se pasaba de padres a hijos. Sí. Pero la industria del tequila crece y existe la necesidad de muchos técnicos o maestros tequileros. Entonces, pues ahí se ubicó esa necesidad, se trabajó colaborativamente, se generó una currícula, se fue perfeccionando, primero como diplomado y luego como maestría. Y los resultados son espectaculares, maravillosos, como la academia abona a través de un programa académico al crecimiento de una industria, ¿no? Y cómo profesionalizamos una parte del eslabón o de la cadena productiva del tequila. Y como eso hay muchos ejemplos. Ahorita estamos trabajando con Berrymex, con Driscolls, un diplomado que se llama supervisor agronómico, que es lo que son los growers. Ajá. Le pusimos así para tropicalizarlo un poco. Ujú. Y sucede lo mismo, ¿no? Pues las empresas productoras de berries, de aguacates, de pimiento, de agave, incluso se están peleando los ingenieros agrónomos con esas capacidades.
¿Qué tenemos que hacer? Pues capacitar más, ¿no? Sí, claro. Entender qué es lo que se necesita y a través de la academia buscar ofrecer esos programas, ¿no? Y hemos trabajado con gobierno en ese sentido. El gobierno del estado ha estado participando muy interesado en temas de capacitación. Y bueno, tenemos otro en inocuidad, ahorita ya también en la cocina, estamos cocinando un proyecto ahí con la SICA, con el Centro de Valor Agregado de la Universidad, también para dar un diplomado en inocuidad. Hay muchísimos productores que han estado innovando con cajetas, quesos, jaleas, fruta seca, mermeladas, etcétera, ¿no? Entonces hay que capacitarlos para que ese producto tenga más vida en aquel, para que ese producto pueda alcanzar otros mercados, no nomás el típico regional Local, turístico, regional. ¿no? Hay que buscar ayudarles en ese sentido y bueno, hemos trabajado cosas muy, muy interesantes a través del consejo también. Se hizo un desarrollo para la costa en mango, en tamarindo, en donde la asadera ha ayudado mucho a estos productores, nos ha ayudado a ubicar en dónde están y un trabajo en conjunto. Y así, pues te puedo mencionar muchas cosas que están sucediendo, pero todavía, pues la gran oportunidad que hay para esta vinculación entre la academia y el sector agroalimentario. Sí. Y acaba siendo transferencia de tecnología. Sí, claro. Se convierte, son varias líneas transversales en general de esto. Fíjate que y de lo que estás reflexionando, Andrés, tiene que ver mucho con, obviamente los retos del sector son evidentes, el financiamiento, la economía, el tema medioambiental. El asunto laboral, el asunto de la mano de obra aqueja a un buen número de actividades productivas, el campo no es exento de él. Me acuerdo en ese momento, Tarsila, recordarás que en la plática que tuvimos con un migrante aquí en el programa en diciembre, Rubén Camacho. Rubén Camacho, el fenómeno migratorio que es evidente, lo sabemos, y hay una migración interna y obviamente histórica internacional de Estados Unidos. Él reflexionaba, fíjate, bien importante, cómo la falta de mano de obra en los campos, en los ranchos, en los fields, decía, pues está muy marcado. Y hoy, y eso me llamó la atención, yo no lo sabía, que hay asociaciones, hay agrupaciones establecidas en ciertas localidades, contratando personal, y eso es más con una seguridad. Hago este recuerdo porque es un tema que el Consejo ha abordado, el tema laboral a nivel del Consejo Nacional. De hecho, el vicepresidente del Consejo Nacional de aquí de Jalisco, pues tiene una iniciativa que ya no la vas a comentar, Sí, Andrés, después de corte, sí, porque ese es un asunto de la mayor importancia. Así en un minuto, así una reflexión. 100%. Sí, bueno, obviamente, este, lo que decía hace un ratito, que la competencia está en otros sectores y en otros países. Estados Además, Unidos requiere de la mano de obra calificada de nuestros trabajadores mexicanos para producir. Lo que es Florida, California, bueno, Carolina del Norte, del Sur, y sí, competimos con ellos directamente. nos vamos a corte, estamos en la hora del campo, estamos conversando con el ingeniero Andrés Canales Leaño y regresamos de unos 2 o 3 minutos. Vamos. Bien, pues ya estamos de nueva cuenta en su programa La Hora del Campo, conversando con Andrés Canales. En la despedida dejamos ahí en el aire tema laboral, Tarsila, Sí, sí, ¿verdad? Hugo, Andrés. Sí, bueno, pues te decía que tenemos una competencia muy, muy pues, marcada con otros sectores y con otros países. Entonces, por supuesto, que hay que, como agroempresarios, pues hay que generar empleos mejor remunerados para lograr que la gente no tenga que estar emigrando. Y viene acompañado de todo el tema, ¿no? O sea, como tenemos gente de otros estados, bueno, tienen que venir con sus familias, tiene que ver estancias infantiles, estancias donde pueda vivir la gente con todos los servicios. Ese es el gran reto, ¿no? Acaba recientemente de salir un decreto presidencial, eh, este, desde mi punto de vista, muy complicado de lograr para los productores, pero necesario por parte del gobierno. Yo lo que pienso personalmente es que pues hacer estos decretos así de manera tan tajante es complicado para el sector adaptarse, pero hacia allá tenemos que ir, eso sí, no hay duda, ¿no? Y hay grandes ejemplos aquí en Jalisco. Ya decía Hugo de la vicepresidencia laboral del Consejo Nacional, que a veces un jalisciense, Aldo Mares,
donde estuvimos pues trabajando nosotros también con el Consejo Nacional y con la Secretaría de Trabajo a nivel federal, donde pues hemos propuesto programas también para legalizar migrantes de otros países que vienen de Sudamérica, que tengan una visa de trabajo. Incluso ya hay varios migrantes que están legalmente en el país, pero no tienen permiso para trabajar. Entonces, estamos buscando el cómo sí, ¿no? Ya han existido aquí en Jalisco algunos pilotos de extranjeros trabajando en algunas organizaciones, pero como te digo, pues es mucha la inversión que también las empresas tienen que hacer, ¿no? Y ahorita en el contexto que se está viviendo en el campo de México, pues es complicado también para las empresas Sí. porque pues, se ha reducido el margen, significativamente el margen de utilidad de muchas cadenas productivas de exportación que son pues un motor de desarrollo para el sector, como las berries, el aguacate, por los factores que estabas comentando hace un rato. El tipo de cambio, ese es uno. La inflación global, son factores que no es de una política nacional, sino global. Pues arrojan algunos números que yo considero que son conservadores para el aumento que han tenido, por ejemplo, los fertilizantes. Estamos hablando de un crecimiento de la inflación del 4%. Los fertilizantes han subido el 40, el Sí. 50%. Entonces, Ujú. pues, ¿cuál es la inflación real? Lo que sí sé, no sé, pero los costos han subido para la producción de manera muy significativa. Baja el precio y las empresas que más cautas fueron en su momento, que menos necesidad tenían de financiamiento, aunque trabajan con financiamiento, estaban pues siendo muy cautos con un precio de 18 pesos El el tipo de dólar, cambio, ¿no? ¿verdad? Sí, con un tipo de cambio de 18 y obviamente bajó a 16, pues imagínate, se tuvieron que hacer reestructuras, los que tenían financiamientos privados, etcétera, reajustes, y pues es muy complicado, ¿no? Entonces, échale que sale un decreto donde te obligan a tener una estancia donde tienes que invertir y luego todavía pues la problemática que todos conocemos, seguro social. Ah, sí. En las zonas rurales no hay dónde. O sea, ahí es muy complicado. Entonces le piden que las empresas tengan cómo trasladar a un trabajador, en caso de necesitarlo, a un seguro social. Pero luego vienen de Oaxaca y ellos tienen su INE o su Identificación su INE. identificación de allá y están registrados allá, no acá. Entonces, son problemas que se tienen que trabajar para que todo esto se pueda lograr, ¿no? Entonces, bueno, ahí ojalá el gobierno federal tenga la pertinencia de ir llevándolo paulatinamente y el compromiso está, que son las cosas que platicamos en el consejo, ¿no? Las grandes empresas que nos componen, las grandes asociaciones, tenemos esta agenda, obviamente la mano de obra pues no es de ningún subsector, es de todos, ¿no? Todo, aguacates, berries, agave, huevo, leche, carne, todo. Impacta a todos, ¿no? Entonces, incluso ahí decíamos de la vinculación con otras cámaras, con Coparmex, Canacos, SJ, cómo hemos estado trabajando en esa materia, cómo trabajamos proyectos transversales junto con la coordinación del Gabinete Económico. Javier Orendain conoce esta temática. Se ha impulsado una mesa de empleabilidad en el interior del estado donde pues por lo menos tenemos información muy valiosa, ¿no? De cómo están comportándose otros sectores. Entonces, bueno, ahí generamos programas y trabajamos de manera colaborativa, ¿no? Y muy, muy importante ese tipo de acciones que estamos llevando a cabo. Y bueno, Jalisco ha Ya, sido ahí, empleador número Sí. uno sí, en ese, este hay que reconocerlo. claro. Es un trabajo colaborativo, pero también tiene mucho valor que el gobierno del estado ha escuchado. Ha escuchado a las cámaras, el diálogo ha sido permanente, por lo menos con nuestro sector así ha sido, ¿no? Entonces, pues contentos porque no es lo mismo llegar o que se tomen decisiones de buró o de centralismos. En la Ciudad de México sucede mucho y luego la realidad en el campo es otra cosa. Entonces, pues es ahí el valor que tienen estas instituciones que nos vinculamos, el valor de la vinculación con gobierno de con los tres niveles de gobierno, con
empresa, con academia y salen cosas. Esa es la famosa hélice del desarrollo. Así Sí. ¿No? es. Salen el cosas motor. maravillosas a Ujú. través de esta fórmula. Nosotros siempre hemos comentado y dicho que bueno, el empresario que está en el sector agropecuario es porque viene de una herencia, ¿no? De Sí. familia, porque lo que hemos observado es que aunque hay de otros sectores que están invirtiendo en el campo, Ujú. realmente la gente que invierte en el campo, el origen es rural. Sí. ¿Qué opinas de esto, No, Andrés? es un ¿Cómo tema está en importantísimo. Jalisco? Tenemos que trabajar para que estas nuevas generaciones continúen en el campo, que vean el campo desde otra perspectiva. Hay sectores muy golpeados y donde los mismos hijos de los productores ya no quieren seguir. Entonces, pues hay que buscar eso, la nueva visión de las nuevas generaciones, cómo trabajan con tecnologías y es muy interesante cómo han llegado pues hijos de productores a desarrollar aplicaciones, por ejemplo, de gran utilidad, utilizarla, pues su misma visión. El mundo está cambiando. Después de la pandemia, el hábito de consumo cambió. Sí, Eso cambió y sacudió también las cadenas productivas de los alimentos pues el sector y los actores del sector tienen que seguir con esta actividad. Ya mencionábamos, no se puede dejar de comer. así Entonces, es. no, pues es un tema importantísimo que tenemos que estar ahí muy vigentes y buscando que las nuevas generaciones, que a través de las universidades, las ofertas educativas vayan hacia ese sentido, ¿no? A mí ya me tocó, yo estudié ingeniería zootecnista, fue una carrera innovadora en aquel entonces, tenía ingeniería, zootecnia, lo básico para la producción animal, y agronomía y administración. Agronomía para producción de proteína vegetal, para consumo animal, y la administración, pues para tener todo el espectro, ¿no? Y ese fue pues como una carrera de administración de empresas agropecuarias. Ahora hay eso con inteligencia artificial, con tecnologías de Las la nuevas información. tecnologías. Ujú. Entonces, pues obviamente estas nuevas generaciones, pues tenemos que trabajar también con las universidades para que buscar que estas nuevas generaciones tengan esa oferta educativa, ¿no? Y que puedan Y práctica, visualizar, que sí, sea práctica en el ese sector. es visualizar el sector como lo es muy atractivo. Y sí ha habido mucho tema de relevo generacional en el sector, sobre todo en estas actividades de exportación, ¿no? Que tienen mercados pues muy atractivos, ¿no? Muy Pero bueno, desarrollados. pues ahí la diversificación es importante. El sector lechero, por ejemplo, un sector muy golpeado y donde, bueno, y ahora los lecheros pues también producen otras cosas, ¿no? Sí. Y le dan valor agregado, hacen quesos, hacen productos que hasta incluso exportación. Entonces, bueno, ese es el reto. Sí, y sobre el mismo desarrollo de la actividad productiva, pues siempre hay cambios. Observamos lo que comentamos al principio, Tarsila, el cambio climático que a veces no estamos tan conscientes de que ocurre, pero lo estamos viendo. El ciclo primavera-verano de la producción de maíz cayó en puntos comparativos, los mismos cañeros en algún momento dado, que además son los cambios vocacionales de la tierra y también del mismo productor que busca alternativas. Eh, para todos ustedes, bueno, Jalisco es el estado productor notable agropecuario y los números lo dicen. Por años ha sido el principal aportador de la gran riqueza nacional que se mide con el Producto Interno Bruto agropecuario, aporta el 12% de la riqueza y no es para menos con eso que estamos comentando, el trabajo de su gente, las instituciones, las empresas, y va evolucionando y va cambiando. Así que ese tipo de acciones, pues siempre mirar con la esperanza, con lo que el campo siempre es importante. A veces a mí las expresiones que se escuchan por ahí de que el campo no aguanta más, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque en general sí estamos atrás de ellos con las luchas, el financiamiento, como lo decimos, los cambios climáticos, pero tenemos la gran ventana de oportunidad que es que tú lo has comentado, Andrés. No, somos un sector súper resiliente. Aguantador, La pandemia nos dio ese puesto, ¿no? Cuando sí, muchos otros sectores pararon, el campo siguió funcionando, nunca día y hubo noche, día y noche, todos nunca los hubo días. pandemia, siempre en el campo y a las mismas horas, y la comida llegando a las ciudades, ¿no? Entonces, todo lo que compone la cadena productiva alimenticia, pues funcionó
transporte, la gente iba a los predios y a trabajar diario con todo el COVID, ¿no? Y creció la cultura de la higiene, Así es. del cuidado también en Y esa parte. afortunadamente la conciencia de otros sectores del valor que Sí. tiene esta actividad. Claro, hay una reivindicación en eso hacia el Sí, campo, que yo ¿verdad? creo que es bien importante tocarlo porque Sí. creo que sí tenemos problemas estructurales en el campo. Ujú. Sin duda. ¿Y qué es tú con todo este conocimiento que tienes en el próximo corte, en el próximo segmento nos gustaría tocarlo? ¿Cómo ves? ¿Tú cómo ves al campo? ¿Cómo ves las perspectivas, la problemática Ujú. que tiene este sector? Porque efectivamente se siente que el campo no aguanta más porque sí tenemos problemáticas, Sin Está duda, muy complicado. toda la vida. Ujú. pero sí necesitamos como generar una estructura, ¿no? De muy largo plazo, De largo plazo. Así que es lo muy que- largo plazo, que es sin lo entrar en es temas súper polémicos ni de política, claro. creo que si el sector logra avanzar en ese planteamiento Sí. estructural de largo plazo, sí estaremos teniendo una permanencia Ujú. en- De largo plazo. de largo plazo. Bueno, dejamos la pregunta para el siguiente segmento. Nos vamos de unos 3 minutos en la hora del campo para ustedes. Bien, pues a ver, aquí nos descontrolamos porque buena la reflexión. Estamos en la parte final de su programa, en el último segmento de la hora del campo. Parece que tenemos una llamada. Vamos a ver. quieres que le haga? No alcanzamos a escuchar aquí en la cabina. Ahí Ahí está. estamos. Sí, estamos aquí al aire. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Paco, estás hablando desde Tototlán, ¿verdad? ¿Estás escuchando el programa? Aquí Sí. estamos desde la sucursal Better Tototlán, Ajá. en la campaña de vacunación antirrábica. Sí, oye, a ver, coméntanos ese gran esfuerzo que están haciendo de la campaña antirrábica ahí con ustedes, que siempre han tenido muy buena participación y cubriendo una gran geografía de Jalisco, digamos, agropecuaria, están en La Barca, en Tototlán, pero esto de que están haciendo ahí en Tototlán, ¿qué es, Paco? Platícanos. Mira, con motivo del 8º aniversario en el mercado, estamos haciendo esta campaña como una forma de agradecimiento hacia nuestros clientes, vacunando sus mascotas, sobre todo pues perros y gatos, en cada una de nuestras sucursales. A partir del día jueves estuvimos vacunando en Atotonilco, en La Barca, hoy nos toca en Tototlán, y casualmente pues los estamos invitando para que acudan a la sucursal de nuestro centro de distribución mañana también en Atotonilco a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Y es gratuito eso, Paco? Completamente gratuito, no Bueno. tiene ningún costo. Toda la gente que quiera acudir hasta agotar existencias, tanto Sí. hoy en Tototlán como mañana todavía en el centro de distribución en Atotonilco, ubicado por Avenida Independencia, Ajá. vamos a estar vacunando. Perfecto, cómo no, Paco. Oye, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo, la llamada, y pronto nos vemos allá. Ya sabes que hacemos nuestros recorridos de campo incansablemente y nos atienden muy bien. Muchas gracias, Paco. Les agradecemos el espacio y toda la gente está invitada para el día de mañana. Ajá. Y ojalá que cuando tengan algún problema de tipo sanitario, de manejo, Sí. de necesidad de algún medicamento o alimento para mascotas o animales de producción, estamos para atenderle. Muy bien, Paco, pues muchísimas gracias, mucho éxito, saludos ahí a toda la familia Beter. Y a toda la Gracias, familia de saludos. Tototlán, las familias de Gracias a Tototlán. todos, gracias a todos y un saludo para todos sus radioescuchas. Cómo no, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pues acá Paco Galindo de Beter. Estamos en la parte final, nos queda poco tiempo, Andrés, y pues casi esto Gracias. que nos preguntaba, esa reflexión que no se escuchó al aire, pero es importante la representatividad, tú lo has dicho, Tarsila, y también el rol, el binomio del gremio con el productor, y pues Sí. ahí están mucho que hacer de futuro además, Así es. Andrés, Y con la lo que te visión plantea. La visión a largo plazo, muy importantísimo, como mencionabas. Y esa es otra de las fortalezas que tenemos como consejo. Trabajamos muy de la mano con el Consejo Nacional Agropecuario y con todos los consejos a nivel nacional.
hay una vicepresidencia en el Consejo Nacional que encabeza mi amigo Arturo González de Chihuahua y que nos reunimos por lo menos una vez al mes en donde pues ubicamos por sector o por área del país en donde las problemáticas y trabajamos en ese conjunto, en ese sentido. Y el Consejo Nacional hemos estado trabajando desde hace un año y medio un proyecto también con una empresa CIMO muy importante para trabajar sobre la visión del Campo de México 2040. Estamos futureando hasta el 2040 para hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y que sea pues una visión en donde podamos unificar criterios y también sea una visión en donde podamos trabajar pues con las administraciones que vienen y van a futuro y hacia dónde vamos, ¿no? Y se ha estado trabajando pues con cada uno de los consejos y con cada uno de los actores de cada estado y ha sido pues un trabajo muy valioso en donde vamos a poder tener las perspectivas. El mes pasado, en esta reunión en enero, vino la directora de esta empresa que está trabajando y nos dio ahí en el consejo el primer saque de este estudio de cómo viene, ¿no? Que precisamente y coincidentemente son muy similares los ejes que se están tocando en este estudio que los que tenemos en el consejo, ¿no? Oye, Andrés, perdón que te interrumpa, no se vaya la idea. Creo que es importante lo que decías, Tarsila, de la estructura del campo y siempre trabajamos tradicionalmente por gestiones, inclusive hasta la palabra, el sexenio. Y el sexenio y la política del sexenio, o sea, de largo plazo no lo ves. Y otra cosa, en ese sentido, Andrés, ¿cuál es tu opinión en eso? Porque el productor tiene ya de genética, una responsabilidad de su trabajo. ¿Qué no podemos hacer un trabajo de largo plazo? Ya lo estás mencionando, la Agenda al 40. Ahí está el gobierno, están las políticas públicas, pero no depender de eso. Es decir, Claro. tu visión que sea, y por eso es importante lo que es integrar a todos los actores en eso. El gobierno ahí va a estar, claro, pero Sí. pues no depender de eso en sí. ¿Qué opinas? Así es. No, muy importante. Por supuesto que ese es uno de los valores de estos tipos de organismos, ¿no? Que es transeccional. Aunque nosotros estamos rotando constantemente las presidencias y el rumbo de estas instituciones, pero la visión, pues es lo que permite que lleguen nuevos gobiernos y podamos seguir trabajando colaborativamente. No siempre es así. En este caso hemos tenido muy buena relación, pero hay otros periodos, otros partidos, otras visiones en donde pues no es así y tenemos que seguir trabajando. Entonces, pues sí abona a que tengamos esta visión a largo plazo sin depender de los periodos gubernamentales, ¿no? Entonces, cada industria tiene sus particularidades y hay que saber hacia dónde va, ¿no? Como vino una pandemia y cambió el rumbo de muchas, ¿no? Sí, El claro. hábito de consumo y bueno, eso hay que Sobre todo. estarlo aprendiendo, hay que estarlo viviendo, hay que estarlo visualizando. La humanidad seguirá creciendo, el reto va a ser el doble. Entonces por eso decía que tenemos que ya de inmediato trabajar con mejores tecnologías y con lo que tú decías, Hugo, cuidando el medio ambiente cada vez más. Los mercados así los van a demandar, así lo están demandando. Exacto. Existen ya certificaciones que si no tienes una responsabilidad social, una responsabilidad, compromiso con el agua, con el medio ambiente, no puedes acceder a los mercados y cada vez va a ser más exigente. Entonces, pues esa visión es la que nosotros tenemos que impulsar como organismo, de la mano de las organizaciones de los productores, Claro. de la mano de las universidades, de la mano de la agroindustria. Todo tiene que ser coordinado. Te pongo un ejemplo. Si un productor de aguacate se esfuerza y siembra 50 hectáreas de aguacate y él fue y hizo su ejercicio solo y resulta que sembró una planta de aguacate que no está certificada. Entonces, 7 años o 5 años para esperar que crezca su árbol y a la hora de la hora le da una fruta que no alcanza el mercado internacional.
¿Por qué? Pues porque en su momento a lo mejor no trabajó con un empaque, a lo mejor no trabajó con los comercializadores que le hubieran dicho desde antes. A ver, no vais a sembrar este paquete tecnológico. Tenemos que trabajar con paquetes tecnológicos de planta, de fertilización, de nuevas tecnologías que permitan que a la hora que ya incursionen en el tema de los nuevos mercados, pues tengan todo eso, ¿no? Entonces, pues ¿Son ejemplos ahí? son No, y que ejemplos. tiene que ver con el no improvisar, ¿no? O sea, yo creo que es bien importante en esa parte estructural y de vinculación, porque claro. luego nos aventamos en el Sí. campo como el borras, ¿no? Oye, Porque quiero yo entrarle al agave porque están sí, pagando. o y a los cerdos, o exactamente. al Sí, huevo, y yo sí. empiezo y me tropiezo y... Cada quien tiene su función. El gobierno en este caso ha jugado un papel importante para decir, yo en vez de dar apoyos para que compren cualquier planta, doy apoyos a los que compren nada más plantas certificadas. Claro, y Porque apoyos ya a los sabemos, productores ¿no? de planta, los Entonces, viveros. Esos son los valores que se adquieren trabajando así, ¿no? Cada quien a lo que le corresponde y a trabajar. Y yo creo que el sector tiene que también cambiar la visión. El tema del subsidio es importantísimo que los productores entiendan que no hay dinero que alcanza, que hay que dejar de estirar la mano, de que hay que ser competitivos, que hay que ser productivos, que tiene que ver este, Otros factores que se tiene así es. que priorizar. Obviamente, para mí, el gobierno debe de invertir en infraestructura, en seguridad vegetal, en seguridad animal, Claro. etcétera, ¿no? Entonces, pues cada quien juega su rol y hay que estar permanente en la mesa sentados para estarnos escuchando, para estar aprendiendo, para estar poniéndonos de acuerdo y las cosas salen mejor así. Pues sí, Tarsila, pues es una tarea titánica, cada quien en su rol. Bueno, acá Andrés es comunicador, Sí. pues también estamos en eso, también es productor. Sí. Tú estás con mucha cercanía con los productores, con el dinero, dicen, aquí está el recurso, señor, Sus el necesidades. financiamiento. No, y yo les he dicho y tenemos una labor importante porque el tema del financiamiento es tan importante, Muy pero digo, importante. somos los ingratos de la cadena. Y yo Sí. les he dicho, y dices, Al espérate. revés. Bueno, son ¿No? ingratos cuando ya están pagando el crédito, pero primero no. Así Ahí es. sí. Entonces, ese es el tema que tenemos que cambiar, o sea, también es. darle valor al financiamiento. Por eso tan importante este tipo de espacios, ¿no? De comunicación que súper acertadamente lleva aquí Hugo y el trabajo que hacemos los comunicadores de manera especializada del sector. Y esas son las agendas que hay que estar Sí. impulsando y capacitando a través de la comunicación, informando para que la gente entienda pues cómo se compone, ¿no? Oye, en un minutito, ya 2 minutos. Uno. Bueno, Tierra Fértil, estás al frente en gran medio de comunicación. ¿Cuántos años ya? 24 años. 24 Hugo. años. Y tienes innumerables seguidores de Estados Unidos con Sí. Tierra Fértil allá. Y Andrés. Sudamérica, Centro y Sudamérica. Bueno, gracias a Dios. estás invitado para la siguiente, nos Sí. vamos a poner de acuerdo, pues Sí, muchos contento. temas. Tarsila, nos vamos a despedir, ya prácticamente ya Sonia nos dijo, o terminan o terminen, así que nos vamos a la Muy despedida. agradecido, Hugo. Gracias. No, hombre, pues muy Muchas amable. gracias. Ya la despedida nos vamos así, nada más agradecemos a todos ustedes el favor de su atención. Este es su programa La Hora del Campo, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Sintonícenos también a partir de hoy en las redes sociales. Tenemos ahí el podcast ya de La Hora del Campo. Acá Tonatiu nos ha estado moviendo muy fuerte en eso. Así que Dinos la sintonía para que no se nos olvide. la sintonía es agro21.net por lo pronto. Y La Hora del Campo, así la buscan en Spotify. Acá Pedro, Y Radio Sonia, Fórmula. muchísimas gracias. Y Radio Fórmula también. Tonatiu allá nos está monitoreando. Muchísimas gracias. Muy buen provecho en este fin de semana. Descansen, por favor, en la medida de lo posible. Soy su servidor Hugo Rangel. Tarsila Zárate, saludos para todos. Andrés Canales, y muchas András gracias. Canales por aceptarnos su Al tiempo para contrario. conversar aquí para Radio Fórmula. Muy buenas tardes y muy buen provecho.